perfecciona en la debilidad. Por tanto, diga conmigo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia, porque mi poder, ¿qué dice la Biblia? Mi poder, ¿qué ocurre con el poder de Dios? Se perfecciona, ¿en dónde? En nuestras debilidades. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra bendita que hemos tomado, Señor, en esta hora. Suplico, Señor, que hables a cada uno de nosotros. Hay necesidades que tenemos, Señor, y hoy queremos hablar de tu palabra para que seas tú, Señor, siempre abriendo ese entendimiento y ese corazón de cada uno de los que estamos reunidos en este lugar, Señor, para que tu palabra pueda hacer el efecto necesario en nuestra vida y que esa palabra, Señor, su palabra dice que no vuelve a ti vacía, sino que hace y germina conforme tú quieres que se haga, Señor. Pero aquí estamos poniendo delante de ti, Señor, nuestras vidas en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su asiento en esta hermosa y bendecida oportunidad. Gloria sea a nuestro Señor. Como siempre hacemos algo respecto a las enseñanzas del domingo, tenemos una secuencia. Si usted viene los miércoles, come doble, porque el día domingo siempre disfrutamos, hacemos el día domingo hacemos un recordatorio de lo que aprendemos el día miércoles. Pero como el día miércoles no estuve yo, sino que estuvo el hermano Manuel predicando, voy a recordar lo del miércoles. Amén. Así que vamos aquí a conocer un poquito y queremos hablar acerca del propósito de las pruebas. ¿Cuántos tienen pruebas? ¿Cuántos no tienen entonces? Levanta la mano el que no tiene. Todos tienen, ¿verdad? Bueno, entonces va a caer como anillo al dedo esto. Antes de hablar de las pruebas, tenemos que hacer una diferencia entre lo que es tentación y lo que es una prueba y cómo reaccionar ante ellas. Présteme su atención, hermano, solamente unos minutos porque hemos empezado un poquito antes porque queremos dejar un tiempo para la oración después al final y terminar el ayuno también con ustedes. Amén. Ahora, las pruebas son permitidas por Dios. ¿Y las tentaciones vienen de parte de quién? Correcto. Y para poder comprender estos dos aspectos debemos analizar algunas áreas importantes en nuestra vida. Y la primera es cómo reaccionar ante una tentación. Quiero hablar de las dos cosas, pero quiero desglosar lo de una tentación para luego explicar el propósito de las pruebas, porque para que logremos tener bien en claro todo esto. ¿Estamos listos? Bueno, entonces, para ver si algo es una tentación, vamos a regresar a las enseñanzas anteriores. Decíamos que hay sabiduría animal. Ayúdeme. Sabiduría terrenal y sabiduría diabólica. Pero hay una sabiduría que es la sabiduría de Dios, que es la sabiduría de lo alto. Cuando logramos comprender esos aspectos, recordemos que esa sabiduría que viene de parte de Dios nos ayuda a nosotros. Pero ¿cómo reaccionar ante una tentación? La Biblia nos da y nuestro Señor Jesús nos da el ejemplo. Cuando es una prueba, hermano, quédese callado. Pero cuando es una tentación, por favor responda. Pero si no sabemos qué es tentación y qué es prueba, vamos a responder ante una prueba y nos vamos a quedar callados ante una tentación. Jesús se dio cuenta que Satanás lo estaba tentando. ¿Cómo reaccionó nuestro Señor Jesús? Le respondió, reaccionó con la palabra y le dijo, escrito. El hecho de que Jesús le diga escrito está no significa que Satanás no supiera de Biblia, porque Satanás sabía perfectamente. Entonces el Señor le dijo, escrito está también. Pero cuando era una prueba, nuestro Señor Jesús estaba orando y le dijo, pero que no se haga sino la tuya. Y después, ¿qué dice la Biblia? Enmudeció.
todo el recorrido, mientras le hacían juicio, mientras lo azotaban, mientras hacía el recorrido y mientras llegó al madero, siempre guardó silencio ante una prueba. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Por qué razón renegamos? Porque no entendemos qué es tentación y no entendemos qué es prueba. Y por esa razón nos equivocamos. Pero por eso estamos acá, para poder aprender un poco. Queremos aprender, ¿verdad? Entonces, en segundo lugar, ¿cómo reaccionar ante una tentación? Es que nuestro Señor Jesús encaró a Satanás con 3 verdades. Para saber si una persona le está tentando, encárelo con la verdad. Porque si usted lo hace así nomás, no va a lograr nada. ¿Cuántos dicen amén? Es con la verdad. Y tercero, nuestro Señor Jesús, cuando fue una tentación, no accedió a las peticiones de Satanás. Recuerde que Satanás no pide las cosas directamente. Estaba viendo un día de estos y decía, estos sí son anuncios. Estaba viendo un anuncio antiguo de un carrito que es la marca es Clio. Y aparece un muchacho manejando el carro y venía una rastra a este lado y la rastra al otro lado, y él se halla y dice, no sé ni qué, y gritó. Y de repente se le aparece el diablo y le dice, te doy a escoger, te libro de esto y me das tu alma. Y le dice el conductor, pues no sabes lo que estás pidiéndole, porque yo confío en el carro que ando. Y se desvió y se fue a otro lado. Estaba demostrando que el carro era bueno, y el diablo se quedó ahí burlado. Es un anuncio que hicieron hace bastante tiempo. Entonces Jesús le dijo a Satanás, escrito está. La pregunta es, ¿por qué le dijo Jesús, escrito está? Porque alguien que tienta no tiene el valor de decir que las acusaciones vienen de parte de él. Amén. Alguien que tienta no tiene el valor de decir que él tiene y está acusando. ¿Cuántos dicen amén? Satanás usó la misma palabra de Dios diciéndole, las piedras las puedes convertir en pan, los ángeles te pueden proteger. Entonces utiliza otra cosa para que nosotros caigamos en el error. Y ese fue y ha sido uno de los problemas. Pero él no pide las cosas directamente, sino que disfraza la verdad con otra cosa, culpando a otro. Lo mismo ocurrió en el Edén y usted sabe perfectamente eso. Y Satanás, respecto a las tentaciones, él siempre está buscando obtener una posición. Satanás siempre degrada. Amén. Siempre denigra, siempre pone en contra. Y hace lo que sea para quedarse en la posición. ¿Qué es lo que quería Satanás? Lo que él quería era adoración. Y el Señor Jesucristo le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El problema es el siguiente. ¿Qué culpa tenían los demás ángeles? Vino Él y dice la Biblia, por sus muchas contrataciones, se puso a conquistar a un grupo de ángeles y la 1/4 parte de los ángeles que estaban en el cielo los conquistó y se los llevó. Amén. Cuando alguien lo conquiste, averigüe qué espíritu tiene y no se quede callado. Y lo quinto de esta tentación es que siempre será destronado, no importa qué tan lejos pueda llegar una persona, pero si no es por la vía correcta, siempre será destronado. ¿Cómo anduvo Satanás? La Biblia dice que anduvo y anda todavía de un lado a otro, errante, buscando a quien devorar. Todavía lo anda haciendo. Todavía se da una cruzadita por las colonias, La Guido, La Violeta, Altos de Berlín, Las Mercedes, Barrio El Calvario, Barrio Escondido, Los Ángeles. En la iglesia se da su cruzadita, anda errante buscando a quién devorar. Entonces, ¿cómo reaccionar ante una tentación? Y una de las características que menciona Ezequiel 28:13 es que el diablo tenía muchas contrataciones, tenía muchas cosas a favor y de eso se aprovechó. ¿Qué significa esto también en el término espiritual?
Cuando una persona tiene muchas contrataciones puede cometer errores. Y una de las cosas que en este tiempo se dan es que hay personas que están aún dentro de una congregación y tienen negocios ilícitos. Aún hasta venta de drogas. Y que ni nosotros nos damos cuenta. Amén. Entre otros que podemos mencionar chambres, entre muchos. Pero esa gente, apártese de ella. Amén. Ahora que ya sabemos cuáles son las características de una persona que sirve de tentación, apártese. Y es ahí donde determinamos, tiene un espíritu animal, un espíritu carnal, un espíritu diabólico, pero el espíritu de Dios, quién sabe que lo tenga. Hoy vamos a nuestra Biblia. Santiago capítulo 1, versículo 12. Y yo quiero que usted vea la contraparte de esto que está bien hermosísimo en esta oportunidad. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Preste atención al versículo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Por qué menciona la tentación y luego menciona la prueba? Amén. ¿Por qué menciona una tentación y luego menciona una prueba? Dice en otra versión: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Hay tentaciones, hermanos, que llegan para probarnos. Y si logramos superar la tentación, pasamos el examen de las pruebas. Entonces, la enseñanza de esta mañana es el propósito de las pruebas. Y vamos al primero. En el Salmo capítulo 34, versículo 4, y vamos a empezar por ahí. Solamente tenemos 5 puntitos respecto a esto. Salmos 34, versículo 4 nos dice la Biblia lo siguiente. ¿Lo encontró? Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? La primera, hermano, grábesela: acercarnos a Dios. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Acercarnos a Dios. ¿Qué hacemos cuando tenemos pruebas? Nos alejamos. Y en vez de venir a solucionar las pruebas a la casa del Señor, ¿a dónde las solucionamos? En todos lados, menos en la casa del Señor. Aquí el Señor mismo dice: busqué. El mismo salmista dice: busqué a Jehová y él me libró. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Las pruebas nos deben ayudar a nosotros a buscar más de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Deben ayudarnos a nosotros a buscar más de Dios. Pero ¿qué si tenemos pruebas y no buscamos a Dios? Enseñaban hoy en la mañana los hermanos que si nosotros queremos tener una buena casa, un buen carro y queremos tener una buena posibilidades económicas, pero hay 2 factores que deben motivarnos a nosotros. Una es la motivación y la otra es la disciplina. La motivación es lo que tenemos en nuestro corazón que nos impulsa a lograr algo, pero si no tenemos una disciplina de ahorro no lograremos nunca jamás nada. Entonces hay 2 cosas, 2 factores: la motivación. La pregunta es: ¿qué le motiva a usted para estar en la casa del Señor? Si no hay ninguna motivación, entonces cuando las pruebas llegan no se logran los propósitos. Pero si usted y yo tenemos la motivación de estar aquí, usted dice: yo me voy a gozar en la casa del Señor, pero tenemos una disciplina. Y la disciplina es congregarnos, reunirnos, darle gloria y darle alabanzas al Señor. Ahora, si usted viene por ver la cara enojada de su hermano, ya es otro problema, pero yo vengo a buscar la presencia del Señor. Sé que algunas veces tenemos caras de: busqué a Jehová, busqué a Jehová y él me libró.
Amén. Y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El propósito de las pruebas es que nos acerquemos a Dios. ¿Cuántos se acercan a Dios? Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Acercaos a mí y yo me acercaré de vosotros. Ahora pregúntese, ¿qué es entonces lo que le aleja de Dios? Porque si hay algo que lo acerca a Dios, también hay cosas que nos alejan de Dios. A esas cosas que nos alejan de Dios podemos llamarle muchas veces tentaciones. Pero las pruebas deben acercarnos más a nuestro Dios. Segundo punto del propósito de las pruebas es enseñarnos a ser humildes. Vamos a nuestra Biblia. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 10. Estábamos tomando solamente el versículo 9. Ya vamos a hablar más adelante de todo lo referente a esto. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 10. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Mire lo que enseña. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, el propósito de las pruebas es que aprendamos a ser humildes. Y nos enseña acá el apóstol Pablo que él se gozaba en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando él era débil, entonces era... ¿Cómo está hoy, hermano? Amén, hermanos. ¿Cómo está su ánimo hoy? Ay, hermano, viera, no iba a venir, hermano. No iba a venir, pero Dios sabe que me esforcé. Aquí dice la palabra del Señor que por amor a Cristo, no es por amor a otra cosa, es por amor a Cristo, dice Pablo, yo me gozo. Si hay una prueba, dice la Biblia que debemos soportarla con paciencia, pero la paciencia debe ir acompañada del gozo para poder ser fuerte cuando ya no hay fuerzas en nuestra vida. Por eso dice él, yo me gozo en las debilidades. ¿Cómo puede usted gozarse cuando no tiene ánimos? ¿Cómo puede usted gozarse cuando está enfermo? ¿Cómo puede usted gozarse cuando está en fracaso? O cuando está en persecución, cuando está en angustia, cuando ya no siente el deseo de nada. Él dice, yo me gozo. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Como ya decía domingo anterior, el apóstol Pablo dijo, bueno, si me muero, yo muero para Cristo. Y si vivo, vivo para Cristo. Pero si me quedo vivo, voy a quedar vivo para servir en la obra del Señor. ¿Para qué estamos vivos acá? ¿Servir de qué? ¿De bendición o de piedra de tropiezo? Pero para algo vamos a servir. Pero queremos servir de bendición en la casa del Señor. Queremos ser lo mejor en la casa del Señor. Entonces, hermano, cuando usted tenga una dificultad, esté pasando por un propósito, una prueba, sea humilde. Y la humildad nos enseña a nosotros a reconocer que dependemos absolutamente de nuestro Dios. ¿Amén? ¿O no amén? Nos enseña a depender, que reconocemos que solamente dependemos de Dios. Enseñarnos a ser humildes. Hermano, hay veces que estamos tan empruebados, pero puede más nuestro orgullo que nuestra humildad. Amén, que estamos pasando por pruebas y no tenemos el valor de decir nada, porque no queremos aparentar ser débiles. No queremos que nos vean, ay, pobrecito hermano. Eso no significa eso. Pero cuando usted tiene problemas, aprenda a ser humilde. Señor, tú sabes que yo dependo de ti, que yo necesito de ti. Yo quiero ser humilde ante tu presencia.
pero estamos quebrados, estamos enfermos, estamos sin dinero, estamos sin nada, nuestra familia no está bien, todo está muy, pero muy mal, pero el orgullo nos mata. ¿Cuántos somos orgullosos todavía? El Señor tiene que cambiar solo el pastor y la hermana Jocelyn nada más, porque los demás no son orgullosos. Amén. Gloria a Dios. Somos orgullosos. Somos demasiado orgullosos. Pero cuando usted es humilde delante del Señor, Señor, tú sabes que esta enfermedad, esta angustia, este problema tiene un propósito. Y el propósito es que yo de todas formas me goce en tu casa. El propósito es que yo disfrute de tu presencia, Señor. Amén. Tercera objetivo o tercer propósito de la prueba. Romanos capítulo 5. Vamos un poquito atrás. Romanos capítulo 5, versículo 3. El tercero es desarrollar nuestro carácter. Romanos capítulo 5, versículo 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué produce la tribulación, hermano? ¿Qué produce la tribulación? ¿Qué produce la tribulación? ¿Cuántos pacientes habemos aquí? Estamos lejos de ser pacientes. ¿Sabe que el mundo tiene muchas cosas automáticas? Café, leches, gas. Sí, no hago la lista porque es enorme. Porque se nos ha acostumbrado a darnos todo muy fácil. Y cuando se nos da todo muy fácil, no formamos nuestro carácter. Aquí están hermanos que han formado parte del ejército. Ellos saben que para llegar a un grado de cabo no es de la noche a la mañana. Para llegar a un grado de subsargento no es de la noche a la mañana. Para llegar a un grado de sargento tampoco es de la noche a la mañana. De subteniente, de teniente, de mayor, no es de la noche a la mañana. Pasan años, estudio, capacitación, esfuerzo, trabajo, desvelo, pero eso hace que se forme el carácter. Cuando a usted se le dan todas las cosas de gratis, de la noche a la mañana, usted siempre va a tener el mismo temperamento, el mismo carácter, sin formarlo, sin cambiarlo, y no va a entender el propósito de las pruebas. Las cosas nos deben costar. Le dicen a una persona millonaria: tienes demasiados millones de dólares, ¿por qué no le ayudas a una persona pobre? Hay demasiada gente pobre en el mundo que le puedes ayudar y le puedes bendecir. ¿Sabe lo que dijo esta persona? Yo no quiero criar parásitos. Si a mí me buscan dinero prestado o regalado, no les doy. Mejor les doy para que pongan un negocio o los traigo a trabajar a mi empresa. Pero le dijeron a una persona: regálame una monedita. Y le dice: no ando, fíjate, ahorita ando quemado. Pero en mi empresa hay trabajo. Para andar como vos, mejor no trabajo, le dice. Qué difícil, ¿verdad? Entonces, nuestro carácter. No, es que yo así soy, hermano. A mí nadie me va a cambiar. ¿Quién dice que no lo va a cambiar? Amén. Aquellos que tenemos un carácter así todo fuerte, vaya, cuando véalo, cuando está solito, ahí pasamos chillando a moco tendido delante del Señor, porque somos frágiles y vulnerables delante del Señor. Es lógico y es cierto que usted no puede estar chillando delante de toda la gente, y perdone la expresión, pero es necesario que nuestro carácter sea moldeado, porque la prueba trae el propósito de formar nuestro carácter. ¿Y qué es el carácter? Lo que se desarrolla mediante las circunstancias de la vida. Y por eso dice la Biblia que lo primero que debemos desarrollar con la prueba es la paciencia. ¿Cuántos tenemos paciencia? Usted va al banco y usted quiere que lo atiendan rápido. ¿Qué culpa tiene el banco que usted llegó tarde? Usted quiere llegar rápido a la casa. ¿Qué culpa tiene el bus que usted llegó tarde? ¿Cuántos dicen amén?
Queremos todo que se nos dé rápido. Abraham esperó 25 años. Aquella mujer que tenía flujo de sangre esperó 12 años. Aquel hombre que estaba paralítico esperó 38 años. Aquel hombre que estaba ciego esperó más de 30 años. ¿Cuánto hemos esperado nosotros? Y como no tenemos paciencia, aflora nuestro carácter impulsivo y hasta malas palabras se nos salen cuando las cosas no se dan cuando nosotros queremos. Si no, pregúntenle a las hermanas de cocina, ¿por qué no me atienden a mí? Ya rato estoy aquí y no me han dado las cosas que le estoy pidiendo. Mejor vámonos. Amén. Yo no he oído, ni me han dicho, pero he visto el carácter. ¿Cuántos dicen amén? Continuamos aquí. La paciencia, si usted tiene paciencia, ¿qué le va a llegar? ¿Qué le va a llegar? Lee allí, siga leyendo, siga leyendo. No, el verso 4. Y la paciencia, si usted tiene paciencia, ¿qué le va a llegar? Para ver si supera el poquito de paciencia que tiene. Amén. Para ver si supera el poquito de paciencia. Si no tenemos la paciencia, la prueba no llega. Y si llega una prueba, tenemos un poquito de paciencia, pero no mantenemos el poquito de paciencia, llegará otra prueba y el poquito de paciencia que hemos logrado lo botamos todo. Entonces la paciencia prueba y la prueba esperanza. Yo sé que me van a atender. Un día, ¿cuántos han esperado por comida 2 horas? ¿Cuántos se han levantado de la mesa de un comedor y se han ido mejor? En cierta oportunidad yo fui aquí a Berlín, en un lugar, y se tardaron 2 horas para darme $2 de pupusa. Y me dijeron, perdóneme, discúlpeme. Está bien, no hay ningún problema. Yo esperé, tranquilo. Yo tengo un problema. Cuando yo tengo hambre y se me pasa el hambre, tengo una reacción física. La gente no la sabe, ni la voy a decir. Tengo una reacción física, no de enojo, pero yo sé cuando ya el hambre se pasó, y cuando ya se pasó y la comida llega, ya no le siento gusto ni sabor. Resulta que hasta ya había pasado hasta la reacción física. Y llegan las pupusitas después y le digo, no se preocupe. Eso sí, que no volví a llegar. No volví a llegar. Imagínese que llegue otra vez y me tengo que esperar 4 horas. Entonces dije, voy a buscar a otro lado. Pero lo que hizo la persona fue pedirme disculpas, perdóneme. Y yo no reaccioné enojado, está bien, no hay ningún problema, yo sé que usted está atendiendo, no hay ningún problema. Y después hablé con una persona y me dice, yo sé por qué no volvió a llegar. Bueno, tiene razón, le digo. Pero la paciencia produce prueba, y la prueba, esperanza. Y el verso 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque al final, si usted tiene paciencia, las cosas van a llegar no como yo quiero, sino como Dios quiere. El problema es que queremos las cosas a nuestra manera, a nuestra forma. Hacemos nuestros caprichos y nuestros antojos pensando que le vamos a torcer la mano a Dios, y estamos equivocados. A Dios no se le tuerce la mano por nuestros caprichos y antojos. No se le tuerce la mano. Usted puede estar chillando y llorando y haciendo su berrinche en el suelo. Cuando Dios dice no es no. Dios dice no es no. ¿O no le ha pasado eso con sus hijos? Los niños están ahí llorando, revolcándose. No, ya te dije que no es no. Lo mismo pasa con Dios cuando usted y yo estamos haciendo berrinchitos. No y no. Y se acabó y no pidas más. Y no te... Dios quiere formar nuestro carácter en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Siguiente propósito de la prueba, Romanos 1:7. Romanos 1:7 nos dice que Dios quiere que el propósito sea que aprendamos a vivir por fe. Romanos 1:7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados, llamados a ser santos, gracia y paz. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de Él, Señor Jesucristo. Romanos es una carta que enseña acerca de la justificación por medio de la gracia y por medio de la fe. Y dice a
a todos los que están en Roma, que son llamados a ser santos. ¿Por qué razón? Porque la santidad nos ayuda a acercarnos a la fe. Y la fe nos acerca al propósito que Dios tiene con nosotros. Y el que le falta fe, dice la Biblia, es como las ondas del mar. Hoy tiene fe, mañana no tiene. Hoy lo vamos a lograr, hermano. Y eso hablaba en esta mañana, motivación y disciplina. Tenemos fe, pero necesitamos disciplina y necesitamos motivación. Pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos aprender a vivir por fe. Amén. Ahora, vea lo que dice el verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Y para fe, como está escrito, más el justo, como decía mi pastor, por la fe yo vivo, ¿sí? O por fe yo vivo. No lo captaron, ¿verdad? Decía, por fe yo. Vivimos por fe, no por fe yo, ¿verdad? Porque si fuera por fe yo ya nos hubiéramos muerto. Imagínense que mataran a todos los feos, como decían de Hitler. Entonces, el propósito de las pruebas es que aprendamos a vivir por fe. Hermano, hay cosas que no se van a dar. Le decía a los hermanos esta mañana, y como les decía, ustedes van a disfrutar lo doble. Les decía a los hermanos esta mañana, Dios nos habla de victorias extraordinarias, pero hermano, hay victorias que jamás las vamos a ver. Hay victorias que nunca las vamos a ver. Y hay cosas que aunque le pidamos a Dios, siempre vamos a salir derrotados. ¿Cómo es eso? Hay propósito. Por ejemplo, Israel se fue a pelear con un pueblito chiquito llamado Ai. ¿Cómo salían? Derrotados. Y la gente se moría. Y la gente venía derrotados. Y le pregunta, Señor, ¿por qué nos has abandonado? ¿Por qué nos has dejado? Porque el justo, por la fe, vivirá. Entonces, si tenemos fe en el Señor, dice que el Evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe, y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Ese es el propósito de las pruebas, que usted y yo aumentemos en fe. Pero si no tenemos fe, ¿para dónde corremos? ¿A quién acudimos? ¿A quién le pedimos? Y yo siempre me pregunto, ¿cómo es la fe de esa gente que tiene muchos dioses? Es grande porque tienen varios dioses. ¿Usted no me lo cree que sea grande esa fe? Hermano, les voy a decir algo que es muy claro y específico. Hay gente que no conoce al verdadero Dios y recibe más que nosotros, porque ellos tienen una fe que lo pueden lograr. Y le voy a explicar algo. Hace unos meses atrás, unas semanas atrás, explicaba de una persona que tiene una hija que tiene cáncer. Fuimos a orar por ella, por la mamá. La hija está en Estados Unidos. No podemos ir a Estados Unidos, pero se le envió un pañuelito con aceite. Y dijo ella, voy a orar y se lo voy a poner porque sé que aquí va la fe y van las oraciones y lo voy a hacer. ¿Y sabe qué está sucediendo? Ya se levantó de la cama. Y no es del nombre. No es del nombre. Pero la fe puesta mueve montañas. ¿Cuánto más nosotros que tenemos un nombre que es sobre todo nombre, nuestra fe debe ser más grande todavía? Amén. Imagínese que la fe fuera así como ese aplauso que acaba de dar. Qué terrible sería, ¿verdad, hermano? Amén. Perdona, yo creo que no llegamos ni a la cascarita de grano de mostaza. Lo siguiente del propósito de las pruebas es capacitarnos para ayudar a consolar a otros. Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 4. Vamos a la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra de nuestro Dios.
el cual nos consuela. El verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Quién nos consuela? ¿Estamos leyendo, hermano? El cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, ¿no?, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Présteme atención. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Usted tiene una prueba, usted la logró superar, usted salió adelante, pero se va a encontrar en la vida con una persona que está pasando con lo que usted ya pasó. Si usted no logró superar y no se formó el propósito de Dios en su vida, ¿qué consejo le va a dar a la persona? Pero si usted logró salir de esa situación, usted tiene la facultad para decirle: yo estaba en la misma condición suya, Dios me ayudó, puedo orar por usted, puedo aconsejarle lo que yo hice, y entonces usted va a salir adelante. Conozco de pastores que han perdido su familia, que han perdido su hogar, y les ha tocado ir a predicarles a miembros donde los hogares son disfuncionales, que han perdido su familia, y más de la mitad de la congregación está solamente una persona. Y yo les he dicho: por su experiencia usted puede predicarles a esta persona, pero mándeme a mí, gracias a Dios no hay esa experiencia ni quiero tenerla. Amén. Pero alguien que ya pasó por la experiencia y formó el carácter y Dios cumplió el propósito en él, entonces la persona tiene la facultad. ¿O no es así? Un ejemplo práctico: usted tiene dolor de cabeza, pero usted no se va a tomar una iyodoclorina para el dolor de cabeza. ¿Qué se va a tomar, hermano? Ya saben para qué es la iyodoclorina, ¿verdad? Se va a tomar una Dolofin, una acetaminofén o una aspirina, pero jamás una tetraciclina o iyodoclorina, porque ese es para infecciones y el dolor es otra cosa. Entonces, lo que usted y yo sabemos y cómo lo hemos logrado superar, lo podemos ampliar y explicar a otro. Y cuando lo logramos superar, entonces Dios dice: este es el propósito por el cual yo te hice pasar por la prueba. Pero si no logramos pasar por la prueba, ¿cómo vamos a aprender del propósito que Dios tiene para con nosotros? Usted estaba en una crisis económica, salió de la crisis. ¿Cómo le hizo? Puede explicarle al que no sabe cómo salir de la crisis. Estaba enfermo, puede explicarle a aquel que está enfermo y no haya cómo salir de la enfermedad. Estaba pasando por problemas de hogar, puede explicarle a aquel que está pasando por problemas de hogar de cómo salir. Pero si no hemos pasado, por favor, ni abramos nuestra boca, porque todavía el propósito no ha sido cumplido en nosotros. Porque algunas veces opinamos por puro conocimiento humano, pero sin la experiencia. Y eso es lo que tienen los psicólogos. Los psicólogos, ellos le pueden explicar muchas cosas, y no digo que la psicología esté mala, le pueden explicar infinidad de cosas desde el punto de vista humano, clínico, médico, pero no desde el punto de vista de experiencia, porque puede más la experiencia, puede más la espiritualidad que el consejo humano que yo le pueda dar. Cuando uno pasa por la experiencia y lo habla desde el punto de vista de experiencia, uno tiene la solvencia y la persona se ve reflejada en eso. Imagínese que yo le diga: hermano, yo he conocido una medicina buenísima para la caída del pelo. ¿Me creería usted? Usted no me va a creer. No me va a creer porque no me ha funcionado. Y si no me ha funcionado a mí, ¿cómo le va a funcionar a usted? Si usted da un consejo y usted no lo está viviendo, es mejor que no dé un consejo, es mejor que no diga nada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Las pruebas, hermanos, no deben ser el objeto de estancamiento. Las pruebas deben ser para que Dios cumpla el propósito en nuestra vida. Amén. Y hermanos, quiero decirles una verdad que ya se les dije a los hermanos en la mañana. Una dura verdad. Hay enfermedades que sirven de prueba y que nos vamos a morir y nunca nos vamos a sanar.
Regrese allá donde empezamos la enseñanza. 3 veces le pedí al Señor, dijo Pablo, que me quitara la enfermedad. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate. Nos quedamos ahí, no continúe. Bástate. La palabra bástate desde el griego significa punto final, no me pidas más. Suficiente, ya estuvo. Cállate, no pidas más. Bástate, suficiente. Ya no me pidas, no me clames, ya estuvo, se acabó. Eso significa la palabra bástate. Amén. Eso quiere decir, mi respuesta definitiva es, no te sano. Mi respuesta definitiva, no te saco de este problema. Mi respuesta, Señor, ¿y entonces qué hago? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué le está diciendo? Con la salvación que te estoy dando es más que suficiente, pero supera la prueba para que logre el propósito. Pablo superó todas las pruebas que le venían. Mencionaba en la mañana, Pablo sufrió más que Jesús en un aspecto, porque Jesús, él sufrió los clavos en las manos, en los pies, las coronas de espina, y también el costado fue atravesado. Pero Pablo dijo, 5 veces he sido azotado, he sido apedreado, y lo dejaron casi muerto. Pero cuando lo dejaron muerto, dice la Biblia que él se levantó para seguir predicando el nombre poderoso de Jesús. 5 veces había sido castigado, 39 latigazos. Pero eso no detuvo el propósito de Dios en él. Y le decía a los hermanos esta mañana, ¿cómo es posible que Pablo, los apóstoles, Pedro, Jacobo, Santiago y todos los apóstoles amaran tanto a Jesús que estarían también dispuestos a perder la cabeza por amor de él? Y hay una pregunta, ¿qué tenía ese Jesús que les impactó tanto a ellos y que no renunciaron a pesar de la prueba? ¿Sabe qué hicieron con Juan? Juan, la Biblia dice que murió de viejo, pero la historia enseña, que murió de viejo, pero la historia enseña que lo metieron a una olla de aceite hirviendo. Como no se murió, lo fueron a meter a una isla, allá, exiliado, solito, allí morite. ¿Qué hace Dios? Le reveló el Apocalipsis. Pero Pedro le dice, Señor, todos aquí tenemos una parte, pero ¿y qué va a suceder con Juan? Bueno, le dice el Señor, ¿a ti qué te importa? Y deja, preocúpate por ti. ¿No es eso lo que dijo? Eso es lo que le dijo el Señor, ¿a ti qué te importa? Si yo quiero que este quede hasta que yo regrese, ay, déjalo, ese es asunto mío, no es asunto tuyo. Pero en la vida de Juan había un propósito también. Él pudo llegar y platicar, mire lo que dice la Biblia, platicar con los ángeles. Y con los ángeles Juan se postra delante de ellos y le dicen los ángeles, por favor no te postres porque somos consiervos tuyos. No te postres. Pablo iba a hacer lo mismo, no te postres, no se hace eso. Al único que se debe doblegar es a nuestro Señor en medio de las pruebas para que el propósito sea cumplido en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, sepa que si tiene una enfermedad y Dios lo va a sanar, pídale. Pero si ya Dios no le va a sanar, ya no le pida. Dios no sanó a Pablo. ¿Pero quién era Pablo? ¿Un gran siervo de Dios? Pues sí. Pero esa enfermedad tenía un propósito. Pablo era igual que nosotros, era orgulloso. Y nosotros somos orgullositos, hermano. No le digo orgulloso porque lo vas a sentir muy fuerte, somos orgullositos. Nos dicen una media palabrita y ya no le hablamos a los hermanos. ¿Qué si lo encaran como los hincan los musulmanes y que los decapitan, arrancan la cabeza y toda la sangre empieza a correr? Se nos quitaría el orgullo. Amén. Ese orgullito que cargamos muchas veces no es bueno. Cuando dicen amén, bástate mi gracia. La gracia es la salvación inmerecida.
Significa que no importa lo que nosotros suframos, no importa lo que nosotros lloremos por un problema, por una enfermedad, por una situación, por una dificultad, usted y yo no necesitamos nada más que la salvación. No necesitamos nada más que la misericordia del Señor. No necesitamos nada más que el perdón de Dios. ¿Para qué quiere estar sano si se va a ir al infierno? ¿Para qué quiere un buen carro si con el carro se va a estrellar y se va a morir y se va a ir sin Dios? ¿Para qué quiere un buen trabajo si lo va a alejar de Dios? ¿Para qué quiere una buena casa si en realidad la casa solamente le va a servir solamente para vivir los últimos días o para que la disfrute otro? Decía un predicador en un seminario que tuvimos, hermanos, decía: yo debo aconsejarle a los pastores, no hagan una casa grande, hagan una casa pequeña. ¿Por qué razón? Porque cuando los hijos se casan, hay un montón de cuartos solos donde no se haya quien meter en esa casa. Pero si solamente tiene un cuartito y tiene la sala, usted va a estar feliz con su esposa. Pero cuando hay muchos hijos y hay muchos cuartos, los hijos un día se van a ir de la casa. Amén, hermanos. Y usted va a andar: aquí vivía mi hijo, y se va a morir más de depresión. No le estoy diciendo que no se esfuerce y se siente a holgazanear. Es de trabajar y de lograr lo que uno quiere, pero desde la manera modesta y correcta según el propósito del Señor. Amén. No se queje de las pruebas. Haga como el Señor. En su humillación, dice la Biblia, Él no abrió su boca. Él se quedó callado, fue trasquilado, le hirieron. Él se quedó callado, pero llegó y sufrió con gozo, porque había una esperanza de salvación para nosotros. Pero si está siendo tentado, dígale al enemigo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Pero si está siendo atribulado con prueba, ayúdame, Señor. Amén. Yo, como pastor, aprendí muy tarde a aprender a diferenciar estas dos cosas. Porque algunas veces aprendemos a contestar en la prueba y a quedarnos callados en la tentación. Amén. Me costó muy caro, y hay personas que piensan que es lo correcto. Pero cuando uno llega a conocer espiritualmente esto, uno dice: qué equivocado estaba. Amén. Qué equivocado estaba. Pidámosle siempre al Señor una sabiduría. Amén. Otro día hablaré de los 7 pilares de la sabiduría que ahí está en la Biblia, que ya vengo con días diciéndoles lo mismo, pero otro día vamos a hablar. Pero quiero decirle lo siguiente. Amén. Quiero terminar con una historia que le escuché y me agradó muchísimo. Había una señorita que tenía a sus padres que eran cristianos. Y la señorita estaba rebelde. Así pasa con los hijos cuando ya entran a la adolescencia. Yo no digo nada porque ahorita están chiquitas, pero ahí tengo un barejón ya listo cuando van creciendo. Es que el problema es que nosotros hablamos sin saber el recorrido que los hijos van a hacer. No sabemos que la tortilla tiene 2 caras, ¿verdad? Y se puede dar vuelta. Usted puede hablar de los hijos de alguien y después le sale peor. Yo quiero tocar esta historia. La historia recalca que estaba una familia y ellos eran cristianos. Y esta señorita empezó a llegar con piercing, con aretes, con peinada, con faldas más cortitas. Y sus papás, como cristianos, corriéndole: hija, no te vistas así. Hija, no hagas las cosas así. Hija, no hagas eso. Hija, no hagas. Ustedes, papá, ya me tienen harto, me tienen hasta aquí. Estoy cansada de ustedes. Y la muchacha un día tomó la decisión de irse de la casa y en la calle encontró a un proxeneta. El proxeneta es aquellas personas que contratan señoritas para venderlas a la prostitución. Y este hombre le dijo: aquí vas a tener casa, vas a tener carro, vas a tener tus comodidades, vas a tener todo, pero al mismo tiempo estaba lucrándose de ella, y como era menor, las menores son mejor pagadas. Resulta que en medio de esa situación la muchacha no se había dado cuenta, pero un día llegó a su casa y al llegar a la casa observó el pueblito, el cantoncito, la casita humilde donde vivían. Y aquí es donde yo vivía, dice. Esto es una desgracia del lugar donde vivía. Y regresó una vez más
Pero los padres siempre clamándole al Señor: Señor, yo sé que para nosotros esta es una prueba, pero para ella es una tentación. Aprendieron a diferenciar. Para nosotros es una prueba, pero para ella es una tentación. Ayúdale a ella, Señor, a responder ante las tentaciones, y a nosotros a quedarnos callados ante la prueba, solo clamarte a ti, Señor. Y en medio de esas oraciones, un día la muchacha estaba en una situación que ya ella ya no soportaba, ya no aguantaba. La situación se había hecho tan grande, la dificultad había llegado al extremo, ya la droga no le gustaba, habían demasiadas personas que querían hacerle daño. Ella se desesperó tanto y lloraba amargamente por el estilo de vida que tenía, al igual que el hijo pródigo que recuerda que hay un camino de regreso a casa. Ella manda una carta a sus papás y le dice: papá, quiero pedirles disculpas a ustedes. Sé que me he equivocado, sé que he fallado. Desearía regresar a la casa donde ustedes. Desearía estar en la casa donde ustedes una vez más. Y si existiera la posibilidad, papá, de que ustedes me perdonen, sé que ahí en el patio de la casa hay un arbolito, y en ese arbolito se puede ver a distancia. Yo quiero llegar a la casa una vez y ver un pañuelo allí blanco colgado, y yo voy a pasar en el tren. Cuando yo vea ese pañuelito ahí y vea ese árbol ahí, ese pañuelito, me voy a dar cuenta que ustedes me han perdonado. Y la muchacha se sube la carta llegó al papá, y la muchacha toma la decisión de regresar a su casa. Y van en el tren, y de repente la muchacha iba cerca del maquinista delante y le dice: por favor, yo me voy a bajar en tal lugar, y quiero que me diga si puede ver un árbol que tiene un pañuelito. Yo sé que usted va adelante, su expectativa de vista es diferente porque puede ver las cosas mejor. Si está un pañuelito ahí blanco, por favor me baja en ese lugar. Y si no está ese pañuelito, por favor usted solo pase de lejos y no me diga nada. En ese momento el maquinista va llegando y le dice: muchacha, yo no veo un árbol, yo no veo un pañuelo ahí, yo no veo eso. Yo veo un árbol lleno de pañuelos blancos. ¿Qué le estaba diciendo? Que el perdón y la misericordia y la gracia de Dios le estaba dando la bienvenida de regreso a su casa. Eso es lo que hace Dios. Porque para ella fue una tentación, pero para los padres fue una prueba. Por eso dice la Biblia: bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando ha pasado la prueba alcanzará la corona de la vida. Dios en su misericordia siempre espera que nosotros, a pesar de las pruebas, siempre regresemos a la casa del Señor. Dios espera que usted y yo, a pesar de que estemos enfermos, estemos siempre en la casa del Señor. Dios siempre espera que, a pesar de que usted esté sin dinero, siempre estemos en la casa del Señor. Dios siempre espera que usted deje todo por estar en la presencia del Señor. Y al igual que Pedro decir: ¿a quién iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Le dice: si quieres vete, pero él dijo: no, Señor, yo tengo mi mirada puesta en ti. ¿A quién iremos, Señor? Solamente en ti hay palabras de vida eterna. Y gracias al Señor, que yo no sé si usted se vino en taxi, en tren, en carro, no sé cómo vino, pero Dios en su gracia, en su misericordia, al igual que el Padre amó tanto al Hijo pródigo, lo estaba esperando con los brazos abiertos. Y Dios así nos espera a nosotros, con los brazos abiertos en este lugar, para que nosotros reconozcamos de dónde nosotros hemos caído. Y si estamos pasando por pruebas, Dios nos restaura, nos cambia, nos liberta y nos pone un anillo nuevo, nos pone un vestido nuevo, nos pone un calzado nuevo, y nos dice: hijo, hay un lugar, hay una fiesta preparada, hay un lugar que estaba preparado desde antes que viniera, porque te estaba esperando. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios siempre nos espera con los brazos abiertos. Y hermano, yo quiero invitarle esta mañana a este lugar. Yo no sé si usted está pasando por pruebas, pero estuve analizando estos días que estuve allí de vacaciones. Yo no le llamo enfermo, de vacaciones. Amén. Estuve de vacaciones 2 días. Y en esos 2 días que estuve de vacaciones, no me podía mover para nada. Es más, salí el día que caí enfermo, yo salí así normal como ando ahorita, como si nada. Manejando iba, cuando ahí me detuve y le digo a mi esposa: no aguanto. Y estaba trabajando, limpiando con algo ahí, un pedacito de tierra, y le digo: no aguanto, no sé.
y solamente me bajé del carro, caminé una cuadra y ya para regresar al carro ya no pude. Y le digo yo, vámonos para la casa, y me vine a acostar, tranquilo. Y estuve ahí analizando, pensando y todo. Pasé un tiempo pensando y analizando por qué así, tan rápido. Cuando hay enfermedades que uno sabe cuando es el proceso y ya casi va cayendo, pero así tan rápido. Y estaba un día y le digo a ella, mira, necesito que hagas algo. Ajá, andate a la farmacia y me traes una inyección. ¿Quién se la va a poner? Yo solo. De verdad, sí, anda a traerla. Y fue, sálganse. Ya tenía aproximadamente 16 años. 16 años de no ponerme una inyección. Y le digo, sacala. Él ya la sacó. Vaya, sálganse. Y me pongo la inyección. Me despierto en la noche. Y en la mañana hay un pastor a las 2 de la mañana que siempre manda un mensaje. Y el mensaje que mandó fue ese: Dios se perfecciona en las debilidades. Y decía ese mensaje: 3 veces le he pedido a Dios que me quite enfermedad, no se va a dar, pero el poder de Dios se perfecciona en las debilidades. ¿Qué sucedió? El siguiente día estaba de pie, porque el poder de Dios siempre se va a perfeccionar en la debilidad que nosotros tengamos. Así que es necesario creer siempre en Dios. Es necesario aprender de las pruebas y decirle al Señor: Señor, estoy tan atribulado, pero ¿a quién iremos, Señor? Aquí está un altar abierto para que usted pueda pasar. Y vamos a orar y vamos a entregarle todas nuestras dificultades a nuestro Dios y decirle: Señor, no puedo ir a nadie más, sino solamente a ti. Pero si estoy en tus manos, Señor, ¿quién me va a arrebatar? Señor Jesucristo, gracias. Esta mañana, Señor, te damos a ti toda la gloria, Señor. Te damos a ti, Señor, todo el honor. Te bendecimos por la grandeza, Señor, de tu misericordia, por todo lo que tú has hecho, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, Señor Jesucristo. Sabemos que el propósito suyo en nuestra vida es perfeccionado cuando estamos débiles, Señor. Cuando nosotros pensamos que ya no se puede más. Cuando pensamos que todo está perdido, Señor. Cuando pensamos, Señor Jesucristo, que ya nuestras fuerzas se acabaron. Yo sé que cada uno de mis hermanos que están esta mañana, Señor, en este lugar, han venido a tu casa cargando con pruebas. No las conozco, Señor, pero tú sabes, Señor, qué tan difícil y qué tan dura han sido esas pruebas que están cargando, Señor. Tú sabes, Señor, hasta dónde nos están llevando esas pruebas, Señor. Pero tú, Señor, al igual que un padre que ama a su hijo, siempre nos espera con los brazos abiertos. Siempre nos espera, Señor, para hacernos reconocer que tu amor, que tu gracia y que tu misericordia no se termina, Señor. Que tu poder, Señor, se perfecciona en nuestras debilidades, Señor. Hemos aprendido, Señor, que ante la prueba debemos aprender a callarnos y dejar todo en tus manos, pero ante la tentación aprender a responder y diferenciar entre ellas, Señor. Pero esta mañana, Señor, estamos delante de tu presencia, porque sé que tú tienes el poder y el control sobre esta iglesia en esta hora, Señor. Yo no sé la dificultad que mis hermanos tienen, o qué tan grande es el problema, o cuánto están cargando, o cuánto han estado llorando, Señor, por lo que está sucediendo en sus vidas. Pero esta mañana creo que hay un nombre que es sobre todo nombre, y creo que hay poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret para hacer un cambio, para hacer una transformación, para manifestar tu gloria. Y, Señor, en realidad no sé cuánto tiempo vaya a tener que pasar, Señor, la tribulación, la prueba en la vida de mis hermanos, Señor, pero quiero, Señor, que tú nos formes esa humildad, nos formes ese carácter, que nos ayudes a ayudar a otros, Señor, para que nosotros desde la experiencia podamos hablar, y que nos enseñes a acercarnos más a Dios, que nos enseñe más a acercarnos ante ti, Señor, por todo lo que hoy estamos pasando, Señor. Yo no sé, Señor, cuántos han venido esta mañana enfermos, no sé cuántos han venido desanimados, no sé cuántos han venido cargados, no sé cuántos han venido atribulados, pero creo que tú puedes romper cadenas, Señor. Creo que tú puedes hacer tu obra, Señor. Creo que tú puedes perfeccionar, Señor, tu poder esta mañana en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, porque hemos
confiado en un Dios que tiene poder. Hemos creído en un Dios que hace grandes maravillas. Hemos creído en un Dios que hace grandes milagros. Y en el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo creo en un Dios que todo lo puede. Creo en un Dios hacedor de grandes maravillas. Y sé, Señor, que tu palabra dice que el que comienza la obra en nosotros la culminará. Y suplico, Señor, que